seguridad a nuestros proyectos en Mapas, y para ello tenemos nuestra agenda de 3 puntos principales: los nuevos retos en seguridad, una pequeña introducción sobre cuáles son los nuevos riesgos, cómo podemos manejarlos, especialmente con la identidad y con el acceso, y cuáles son las herramientas que Google nos ofrece en este sentido. Vamos a ver Cloud Identity y algunas recomendaciones de GCP específicamente. Y vamos a finalizar en cómo podemos proteger nuestro servicio de Google Maps. Ahí les tenemos preparado un pequeño laboratorio visual para que vean cómo nos pueden robar las API keys. Esperemos que les sea de interés. Nosotros somos el equipo de Google Maps. Ya me presentó Lili, muchas gracias. Y bueno, Lili también se encarga de toda la parte del negocio, entonces cualquier cosa relacionada con mapas, pues estamos para servirles. La ventaja que tenemos y lo que les ofrecemos como área de Google Maps es el servicio de facturación local, que es una de las principales razones por la que nuestros clientes nos contratan, así como diferentes niveles de soporte técnico. Para los que no nos conozcan, somos eSource. Somos partners de Google en todo lo relacionado con cloud. Tenemos más de 15 años de experiencia en tecnologías como Platform as a Service, Software as a Service e Infrastructure as a Service. Somos expertos en implementación y gerencia de cambio. Tenemos presencia en diferentes países, principalmente México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Costa Rica. Tenemos presencia también por ahí en Europa y en gran parte de Latinoamérica. Y quiero platicarles sobre específicamente toda esta región y los procesos que estamos enfrentando. Hablamos de un proceso de transformación específicamente catalizado por la pandemia y cómo esto nos trae nuevos retos específicamente en materia de seguridad. Con la pandemia, esto se convierte en una principal preocupación para el sector empresarial, sobre todo por la adopción del teletrabajo, ¿no? Ahora todos estamos en home office, de repente algunas empresas ya empezaron a regresar y algunas están manteniendo pues este trabajo, lo cual pues nos trae diferentes riesgos y complicaciones. En este sentido, el reporte de Cisco Future of Secure Remote Work nos habla que aproximadamente 19% de las empresas tenían a más de la mitad de su capital humano, de sus colaboradores, empleados, trabajando desde casa, ¿no? Haciendo home office. Calculan que hoy ese porcentaje alcanza un 63% y que aun cuando se está acabando el COVID, pues esto se mantenga. Específicamente calculan un 40%, pues lo cual es un gran incremento. En este sentido, les traemos un par de notas y cómo han ido incrementando los ataques en la región. Específicamente, veíamos que en 2021 los ciberataques de América Latina crecían un 24% en un periodo de 8 meses, ¿no? Los primeros 8 meses. Si bien esta es una nota del 2021, vemos como la siguiente, ahora sí, 2022, pues este número no hace más que crecer, ¿no? Según FortiWards, este número creció a 24 meses, a 24%, perdón, en 6 meses, ¿no? Cuando el porcentaje anterior era de 8. No solamente vemos este incremento de ataques, que de hecho un dato, digamos, que pudiera sonar muy preocupante, 35 ataques por segundo en la región. Específicamente, o su gran mayoría con ransomware y ataques de phishing, que nos dan un panorama pues, preocupante del estado de la región. México se está ubicando como el país más atacado en la región, con 85 millones de ataques, seguido por Brasil. También por ahí tenemos a Colombia, que tiene 6.3 millones de ataques. Costa Rica también tiene 513 millones de ataques o de intentos de ataque, lo cual en su totalidad pues es un aumento del 104% de ataques de intentos de ataques, ¿no? En total, en toda la región, pues vemos este número completamente preocupante, 156 millones de ataques, y esto va a seguir incrementando, ¿no? Al menos esas son las expectativas, sobre todo por la deficiencia que tenemos en la implementación de procesos de seguridad y sobre todo de inversión, ¿no? Es un tema también de inversión. Bueno, aquí vemos los datos un poquito más gráficamente: 85 millones para México, 31 para Brasil y 6.3 para Colombia. José Cano, director del análisis del International Data Corporation, una empresa que se dedica a hacer todo este tipo de análisis, nos platica que el impulso de las organizaciones se va a centrar en la gestión de identidades y de accesos. Y lo que se busca es tener una seguridad unificada, ¿no?
Si yo de repente ocupo muchas plataformas, muchos servicios o herramientas, bueno, poder empezar a centralizar todos esos procesos. Y esa es una de las principales claves que se están hablando, poder centralizar los procesos y poder, pues, manejarlos, ¿no? Tener esta gobernabilidad. Quiero que platiquemos una historia para empezar a llevar estos conceptos y estas preocupaciones a un poco a un entorno más entendible. Imaginemos de repente que somos, que tenemos una pequeña empresa de una pequeña aerolínea. Ya, bueno, las aerolíneas empiezan súper grandes, pero imaginémonos una. Imaginemos que llevamos 10 años en el mercado. Lo más seguro es que tendremos nuestros sistemas de identificación y de acceso en servidores locales, que muchos negocios es lo común que tengan incluso hoy en día. Estos servidores los podemos tener en alguna de las oficinas. Y si bien empezamos a crecer o conforme vayamos contratando más gente, bueno, se vuelve un problema, ¿no? De contratación. Es decir, bueno, mis servidores tal vez estaban pensados para un uso continuo para 30 colaboradores y si de repente ya necesitamos ser 100, bueno, ¿cuál es el problema de tendría que incrementar mi infraestructura, evidentemente, para que pueda ser soportado? Eh, entonces, al expandir no solamente la infraestructura, pues también tenemos que contratar a más personas que manejen esta infraestructura, ¿no? Es decir, equipos de tecnología. Tenemos que mejorar los controles, tenemos que ir, pues, haciendo más grande el proceso. Si tuviéramos que ponerle un nombre a este problema, pues sería la identificación de colaboradores, ¿no? De cómo darles acceso a mis plataformas o a mis servicios o programas para que mis colaboradores puedan trabajar, puedan hacer sus actividades diarias. Y saber que son ellos, ¿no? Que no me están, pues, por ahí metiendo algún tipo de hackeo, ¿no? De suplantación de identidad. Poder brindar este acceso, pues es fundamental en todos los negocios y lo que nos interesa es que esto pueda ser evidentemente seguro, que sea sobre todo escalable y que pueda estar disponible, ¿no? Si falla nuestro sistema, pues mis trabajadores no van a poder hacer sus actividades y eso me generaría un costo, ¿no? Evidentemente. Además, estos procesos deben de ser lo más livianos posibles para los usuarios, ¿no? Que la autenticación sea lo más sencillo. Por ejemplo, algunas empresas ocupan VPNs y diferentes mecanismos y cuando se ponen lentas o cuando llegan a fallar, pues es muy engorroso para los trabajadores pues estarse conectando o el clásico que vamos a algún lugar y nos dicen, pues es que no hay sistema, ¿no? No podemos trabajar. Entonces nos interesa que tengamos esas características y además de que estén disponibles, bueno, sea lo más intuitivo y sencillo de utilizar posible. En este sentido, Google nos ofrece Cloud Identity como un servicio y una plataforma centralizada de la gestión de identidad y del acceso. Ya también se le puso un nombre, Identity as a Service, un servicio de identidad en la nube, todo se almacena en los servidores de Google, lo cual nos da la ventaja de la flexibilidad y la escalabilidad. En la parte de la seguridad, Google, lo vamos a ver más adelante, nos ofrece diferentes configuraciones para adaptar a conforme a las necesidades de nuestra empresa. El manejo de la identidad en Google, bueno, hay dos grandes productos principalmente. Google Cloud Identity, que es el que vamos a trabajar y que va a ser nuestro foco, pero saber que también existe Google Identity Platform, que va a servir para conectar de manera con código nuestras aplicaciones y permitir el acceso a nuestros usuarios, pues sin tener que cambiarse siquiera de pestaña. Ahora, Google Cloud Identity como plataforma, que es la que vamos a estar trabajando y la que vamos a estar viendo, bueno, nos permite crear usuarios, nos permite a estos usuarios asignarles una contraseña, políticas de contraseñas, cada cuánto se tiene que cambiar, procesos de multifactor, los vamos a ver a lo largo de este webinar. La idea es gestionar los dispositivos desde los que se acceden, las cuentas que van a utilizar nuestros empleados, colaboradores, y poder investigar incluso pues, amenazas, ¿no? Si de repente detectamos un acceso inusual, bueno, saber que se está auditando y se está guardando todo ese registro. Además, la autenticación multifactor ya se está configurando como uno de los principales elementos para el acceso y la identificación. Hay aplicaciones que incluso lo utilizan, ya no utilizan contraseñas, sino se van directamente sobre la autenticación con estos tipos de dispositivos. Saber que Cloud Identity nos permite integrar esto, digamos,
Si tenemos cuentas de Google, seguramente lo hemos utilizado, ponemos nuestra contraseña y nos pide un tercer paso. Saber que podemos exigirles a nuestros empleados que a fuerza lo tengan configurado, ¿no? Por ejemplo, o que esto tenga que cambiarse cada cierto tiempo, ¿no? También se puede. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. La notificación, que básicamente nos muestra en nuestros dispositivos móviles que se está accediendo desde nuestra cuenta en tal dispositivo con una ubicación y nos pide reconocer si es una actividad que estamos haciendo nosotros o no. Tenemos la aplicación de Google Authenticator que nos genera en nuestros dispositivos móviles códigos. Entonces, cuando queremos acceder con nuestra cuenta, bueno, nos pide uno de estos códigos, ¿no? que tenemos que generar. Finalmente, para la parte del acceso, tenemos estas llaves que son como tercer paso de autenticación. Google recomienda las que ellos desarrollen, que son las Titan Key, pero saber que existen muchas otras. El estándar suele ser las FIDO Keys. La característica de las de Google son que, bueno, vienen con un chip de hardware, digamos, físico, pues ya integrado y diseñado por Google para la identificación y la integridad de las llaves, ¿no? Que no se pueda abrir, modificar y utilizar como si fuera para suplantar identidad. Esto depende de la disponibilidad de cada país. Muchos de estos productos los podemos encontrar en Amazon y en diferentes proveedores de servicios y suelen ser relativamente accesibles. En la parte de la escalabilidad, cuando necesitamos que tantos usuarios accedan a nuestras aplicaciones y además que implementen todos estos mecanismos, bueno, Google también nos ofrece esta seguridad de la disponibilidad y la escalabilidad. De hecho, Cloud Identity en su servicio en totalidad en 2021 registraba 85 millones de verificaciones en 30 días, lo cual pues es bastante impresionante. Incluso Google para sus aplicaciones internas pues ocupa esta misma plataforma ahí para sus propios empleados. La idea de Google es poder que sea simple, intuitivo, trabajan mucho en la experiencia del usuario, pero que también se pueda ser personalizado, ¿no? Que podamos agregarle pues, cierta configuración. Y no todo lo tenemos que hacer desde cero. Si nosotros tenemos un sistema on-premise, un servidor, podemos exportar esos datos, ya sean con cargas masivas, literal, como traernos esos datos, copiarlos y pegarlos en esta plataforma, o bien ocupar sincronizaciones de directorios activos. Ahí ya depende un poco del tema de las licencias, depende quién sea nuestro proveedor, las características que podemos manejar, pero saber qué se puede hacer, ¿no? Y que si tienen una duda, bueno, la podemos checar pues más a detalle pidiéndoles pues más datos. El tema de la seguridad con Google, uno de los puntos claves es poder prevenir las amenazas en lugar de estar respondiendo a las amenazas. Google nos ofrece un conjunto de servicios con el fin de poder configurarlo conforme a las necesidades de nuestra empresa. Es decir, si yo no necesito que todos los usuarios se cambien su contraseña cada 20 días, bueno, pues tal vez eso se lo dejo a los usuarios que son de un grupo de riesgo, ¿no? Tal vez los que tengan cargos más altos o tal vez los que tengan pues acceso a recursos más importantes. Ahí tendríamos que hacer un análisis de riesgo y ver cuáles son nuestros activos pues, de mayor valor, ¿no? Entonces, resumiendo lo que es Cloud Identity, que es un servicio de identidad y que nos permite que con una cuenta de Google podamos ingresar a diferentes aplicaciones y aparte gestionar a todos nuestros usuarios aplicándoles diferentes políticas de seguridad. Google nos ofrece diferentes herramientas, desde la autenticación multifactor hasta políticas de contraseñas, creaciones de grupos, hasta la parte de la simplicidad, o sea, que para el usuario sea una experiencia de uso muy sencilla y que pueda ser personalizada. Entonces, en ese sentido, quiero enseñarles brevemente cómo sería un ejemplo de esto. Déjenme les comparto la pantalla. Para ello, nosotros lo que solimos requerir es un dominio que podamos verificar. Para ello, yo voy a entrar a la consola de administración de Google. Me va a pedir, obviamente, mi usuario y contraseña. Y me va a aparecer algo así. Bueno, me voy a ir a la parte del home. Y esta es mi plataforma de administración de una empresa, ¿no? Aquí tenemos una empresa, una compañía de ejemplo, completamente demostrativa, y me muestra cuántos usuarios tengo, ¿no? Si es una empresa chiquita, pues puedo tener 10 colaboradores, pero este número pudiera crecer.
Saber que Cloud Identity tiene un servicio gratuito, que es el que utilizamos para todo lo relacionado con mapas, pero bueno, si quieren contratar otros servicios de Google, como los de Workspace, también se verían reflejados aquí la parte de las cuentas, ¿no? Y del licenciamiento. Pero podemos ocupar hasta cierto nivel muchas de estas funciones gratis. En este caso yo tengo 10 usuarios registrados, son completamente de ejemplos, y aquí vemos cómo tenemos cuentas. Si bien estas cuentas gratuitas no tienen correo electrónico, pues me permiten acceder a diferentes servicios de Google. Por ejemplo, la consola de nube y por ende todos los servicios de Google Maps. Aquí tengo varios ejemplos, por ejemplo, me puedo ir a un usuario cualquiera. Este usuario no es administrador, porque también tenemos esos perfiles en la administración. ¿Quién puede cambiar las contraseñas de los usuarios? Por ejemplo, no cualquiera debería poder hacerlo. Y aquí vemos, por ejemplo, en la parte de seguridad, eh, qué opciones podemos modificar, ¿no? La autenticación de 2 pasos, recuperación de información, si este usuario puede recuperar su contraseña con correo, con teléfono, además de qué aplicaciones están conectadas. Desde aquí yo puedo cambiar la información del cliente, su nombre, puedo volverle a mandar su contraseña, puedo bloquear el usuario, borrarlo, cambiarle la foto de perfil. La idea es que esto sea un poco automático, pero tenemos esta plataforma que me permite hacer cualquier cosa. Este usuario, que es un usuario administrador, bueno, un usuario administrador no puede modificar a otro usuario administrador, ¿no? Así como así. También hay superadministradores, que ese solo debería de haber uno. Y podemos crear grupos, ¿no? También. Para cada uno de estos usuarios puedo asignarle un grupo. Por ejemplo, tengo un grupo creado que se llama GCP Management, esa es la idea. Y en este grupo agregar a las personas que tengan acceso a toda la administración de los servicios de GCP de Google. Y solamente ellos puedan hacer cambios pues a diferentes niveles en la consola de Google. Puedo crear grupos, puedo borrarlos, puedo tener muchos grupos. Pudiera tener un grupo para desarrolladores y cuando lo agregue en la consola GCP, bueno, definirles permisos más limitados. Entonces, brevemente, este es una muy introductoria visualización de qué es Cloud Identity, cómo podemos crear grupos, usuarios. Obviamente, si quieren más a detalle, bueno, podemos revisarlo más adelante. Pero saber que es una de las partes fundamentales para la seguridad en nuestros proyectos de Google Maps. Entonces, regresando a lo de la aerolínea, bueno, la aerolínea pudiera tener su grupo de desarrollo, su grupo de administración, incluso un grupo para la parte de finanzas, y saber que esto lo podemos llevar a la consola de GCP y es mucho más sencillo. De hecho, es la recomendación, ¿no? Tener un grupo y en nuestros proyectos, pues no agregar por persona, ¿no? Si tengo un equipo de 5 personas, pues no agregarlo uno por uno, sino agregar a todo el grupo. Como comentamos, el requisito fundamental es tener un dominio verificable. El paso es muy sencillo. Y quiero platicarles que este ejemplo de la aerolínea, pues no solamente son ejemplos, sino es un caso de éxito, ¿no? De estudio de Google. La aerolínea de la que estamos hablando existe, se llama Air Asia, actualmente tiene una flota de 270 aeronaves, tiene una plantilla de al menos 22,000 colaboradores, maneja más de 23 mercados y ellos pues, tenían este problema de que tenían su infraestructura y su manejo de identidad y acceso pues en servidores locales. Llegó un punto en el que se les hizo tan complicada la administración que recurrieron no solamente por el tema de la facturación, sino también por el tema de la flexibilidad y de delegar a un tercero pues parte de la administración con Google, ¿no? Ellos sí contrataron el paquete completo con Google, incluso compraron Chromebooks para sus empleados, digamos, no es necesario, pero les ayuda. Y para ellos pues, les ofreció un ahorro significativo en costos y recursos, ¿no? En sus propias palabras, con la implementación de Cloud Identity, el departamento de TI pudo dedicar menos palabras, menos tiempo en preocuparse por administrar sus servidores locales y en cambio, pues poderse concentrar en brindar valor a sus colaboradores. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, en nuestros proyectos de mapas, una aerolínea, por ejemplo, pudiera ocupar diferentes mapas para mostrar las ubicaciones de los aeropuertos en los que opera,
si de repente tienen unidades o vehículos que tienen que dar servicio en diferentes, o sea, de un aeropuerto y a diferentes talleres de refacción o cosas así, bueno, seguramente pueden ocupar algún sistema de rutas o de cálculo de distancias. El de Places igual y no es completamente para este caso, pero saber que Google engloba los productos, sus productos principales de Google Maps en estos tres principales categorías: la parte de las mapas, la parte de las rutas y la parte de Places, que para los negocios nos es muy interesante si nosotros queremos obtener información o brindar mapas con información de terceros, ¿no? De lugares turísticos, de otros negocios, o incluso podemos obtener esa información pues, de nuestros propios negocios que están registrados en Google. Entonces, para enfocarnos un poquito más en GCP y ver cómo aplica, bueno, hay tres principales características, que es la protección, tener la parte de la infraestructura es fundamental para Google, nos brinda también una parte de control que nos permite implementarlo conforme nuestra empresa necesite y sobre todo cumplir con la parte de la normatividad y el cumplimiento de esta normatividad. Estos son como los tres pilares sobre los que se basa la seguridad en Google Cloud. Y digamos, para traducirlo un poquito más, tenemos esta estructura básica que es cómo funciona el acceso en Google Cloud. El primer nivel es la identidad, que habíamos visto que se puede generar con Cloud Identity, bueno, que de hecho se genera así. Y tenemos una cuenta de usuario, y ese usuario puede tener eh, acceso a un grupo, o a diferentes grupos, de hecho, y yo puedo asignarle un grupo, pues algún recurso, ¿no? Imaginemos esta parte de IAM y administración, que es la Identity and Access Management, que es la parte de la identidad y el acceso eh, para nuestros proyectos en GCP. Y podemos, como decíamos, agregar un usuario individualmente a un proyecto de mapas o podemos agregar a todo el grupo. Normalmente es más fácil y más recomendable agregar grupos, pero también podemos hacerlo individualmente. Además tenemos las Service Account, que son cuentas que utilizan programas, digamos, son cuentas para no personas, para robots, que pueden conectarse a nuestros proyectos de GCP, ¿no? En general. Todo se enlaza a los proyectos y ya del proyecto yo ya puedo habilitar diferentes servicios. Es decir, si yo quiero utilizar mapas, pues puedo crear un proyecto y ahí habilitar las APIs, ¿no? Ya sea la parte de mapas o la parte de rutas. Y puedo tener diferentes proyectos, evidentemente. Cuando tenemos muchos proyectos, bueno, también podemos crear incluso carpetas, ¿no? Y administrar diferentes niveles de permisos. En este sentido, bueno, la recomendación es tratar de tener un proyecto específico para cada una de las aplicaciones. Si necesitamos más aplicaciones, bueno, crear más proyectos. Y habilitar solamente los servicios que vamos a utilizar. O sea, si estamos ocupando mapas, pues no habilitar alguna cosa que sea de terceros, ¿no? Igual y de repente algo de inteligencia artificial o algo que no esté relacionado con el proyecto, pues no tendría sentido que esté habilitado. Podríamos crear otro proyecto, ¿no? Hasta para la parte de costos. Ahora, ya tenemos creado nuestro proyecto, digamos, en ese supuesto. Para poder yo utilizar las APIs de mapas, que habíamos dicho que teníamos la parte de mapas, la parte de las rutas y la parte de los negocios, Google nos ofrece las API Keys, que es el mecanismo de autenticación, para que Google sepa a quién cobrarle, quién está utilizando, y que, bueno, ese código que se va a visualizar, pues está enlazado a un proyecto. Entonces, las API Keys son unos pequeños textos, ahorita vamos a ver un ejemplo, que yo meto en el código y ya me permite utilizar los servicios de Google Maps. En este sentido, es importante mencionar que como normalmente se utiliza en web, digamos, los mapas se utilizan en páginas web o en sistemas web, cualquiera puede obtener esas API Keys. Entonces, es importante restringirlas porque como es algo que nos puede generar una facturación, pues si de repente no está restringido, no tenemos límites establecidos en el proyecto, pues nos puede generar un costo, pues, tremendo, ¿no? Entonces, es importante. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo habilitar y restringir las APIs, las API keys. En este caso yo tengo aquí seleccionado un proyecto de mapas que es completamente para demostración. Lo ocupamos aquí en eSource para los webinars. Si yo me voy a la parte de IAM y administración, que era parte de lo que platicamos, bueno, veo las cuentas que tienen acceso a este proyecto.
Hay muchas cuentas de servicio por las pruebas que hacemos, y en este caso, bueno, tenemos agregados individualmente a las personas, ¿no? Aquí yo puedo agregar incluso un grupo, ¿no? Si yo lo tengo creado, y tenemos diferentes niveles de permisos. Los básicos son editor, owner y visualizador. La idea es siempre que cuando agreguemos a alguien, ya sea individual o en grupo, pues asignarle la cantidad mínima de permisos que necesita. Incluso las aplicaciones también, ¿no? Se les agregan las cantidades mínimas de permisos que tienen que utilizar para poder hacer su trabajo. Es importante definirlo bien y saber que se puede modificar, sobre todo para que las personas puedan hacer su trabajo. Y saber también que todo se está auditando. O sea, todo lo que hacemos en GCP se queda guardado. Eso lo vemos aquí en mi administración. Y ahora, para ver la parte de las API keys, yo le puedo dar aquí, bueno, aquí ya tengo en un pin la parte de Google Maps Platform, pero si no, la podemos buscar aquí abajo y también nos aparece, ¿no? Nada más que luego aparece hasta abajo, ¿no? Entonces ya la tengo aquí con un pin. También en APIs and Services me sale la parte de credenciales. Podemos hacerlo de las dos formas. Y aquí en la parte de credenciales, la que más se utiliza para mapas son las API keys. En este sentido, también les recomendamos tener alguna nomenclatura para la creación de las API keys. Voy a abrir esta que ya tenemos creada. Esta es la llave que me va a dar el valor y que si yo la comparto o la publico, bueno, alguien más la puede utilizar si no está restringida. Recomendamos tener alguna estructura para el nombre, por ejemplo, documentar para qué es. A veces también le agregamos si va a ser para un sistema de producción. Puede ser una nomenclatura que medio corta, se puede agregar producción o a veces en inglés, o si va a ser en desarrollo para identificar cuál es el fin y propósito de esta API y quién va a ser el responsable, ¿no? Eso tendría que ser un documento aparte, pero quién es el responsable de esta API, ¿no? Y quién la tiene que cuidar. Además, la parte de la restricción podemos hacerlo ya sea por HTTP, que es la dirección, puedo ponerle aquí no sé, ¿no? El nombre, la dirección de mi sitio web, y solamente si se manda a llamar desde este sitio web, puedo utilizar la API key. Si viene de algún otro, ya no se podrá utilizar. Hay personas que utilizan las API keys o los servicios de mapas de manera interna y tienen que hacerlo pues en sus servidores, ¿no? Tal vez no tienen una dirección de dominio y en su lugar usan una API, una IP, y también se puede hacer, ¿no? Incluso podemos definir la ruta de esa IP o el puerto. Podemos restringirlo también para Android y para iOS, porque si bien la mayoría de estos servicios se ocupan en la web, el problema es que cuando se ocupan en Android y en iOS, la gente no lo restringe porque dicen, pues es que no hay forma de obtener la API key, pero sí hay. Aunque es más difícil, han llegado casos que se le hace ingeniería inversa a las aplicaciones, a los APK, y se puede obtener información de las aplicaciones, incluyendo la API key. Entonces también es importante restringirlas. Esa es la primera restricción, que digamos que es la restricción de origen, desde donde se hacen las peticiones, pero también tenemos las restricciones por APIs, ¿no? Si bien, por ejemplo, en este proyecto tengo habilitadas una gran cantidad de APIs, perdón, que son para nuestros ejemplos, habíamos comentado que, bueno, no todas las vamos a utilizar, ¿no? Incluso aunque este proyecto ocupe varias, esta API tampoco tendría por qué ocupar todas, ¿no? Y entonces puedo aquí seleccionar, ¿no? Tenemos el buscador y me permite seleccionar, por ejemplo, solamente las de mapas. Y tal vez quiero que no sean todas las de mapas, tal vez nada más alguna. Yo le doy OK y si le doy aquí en Save, bueno, solamente va a poder utilizar estas APIs. Como es un demo, lo vamos a dejar sin restringir, pero saber que se puede. Vamos a regresar a la presentación. Esa es como la parte y las consideraciones de seguridad que tenemos que hacer en GCP. Digamos, si tuviéramos que resumirlas, es la parte de los permisos, y en la parte de mapas, sobre todo, lo que más nos va a interesar son las API keys. Ahora bien, ¿cómo nos roban las API keys? ¿Qué consideraciones de seguridad tenemos que, bueno, cuál es el problema, ¿no? Real, digamos, aterrizándolo. Quiero que veamos unos ejemplos de cómo se pueden robar las API keys. Lo vamos a hacer a través de notas, primeramente, después vamos a ver un ejemplo. El primero de ellos son estas dos notas que muchos de nuestros códigos, incluso de manera interna o de demos,
lo subimos a diferentes repositorios públicos como GitHub o como GitLab, etc. Y el problema es que si no las restringimos y están públicos, los subimos a alguna de estas plataformas, pues cualquiera los puede obtener. Y de hecho hay robots, hay bots que se dedican a buscar estas API keys, probarlas, ver si no están restringidas y si se pueden utilizar, explotarlas. Aquí tenemos dos notas. La primera de ellas es de 2019 y cómo se reporta cómo más de 100,000 repositorios de GitHub públicos tienen filtradas o publicadas API keys, lo cual pues es un tema muy grave, pero para que entendamos cuál es el problema específicamente con costos, en 2014, que hasta el momento, hasta el día de hoy, porque seguramente volverá a pasar, se filtraron unas credenciales de unos servicios de Amazon Web Services y bueno, el costo fueron millones de dólares, ¿no? Entonces, pues es bastante preocupante. Como les comentaba, incluso esa es la parte web, ¿no? De los repositorios, si se publican, bueno, se pueden robar las API keys, se pueden robar toda esa información y saber que también se puede hacer en Android. Por ejemplo, este es un ejemplo de un programa, específicamente Mob SF, que se dedica a hacer la ingeniería inversa a las aplicaciones de Android y que te da el archivo que se llama Android Manifest, que es donde se suelen poner las API keys y cómo te las puedo obtener. De hecho, aquí vemos cómo está uno de estos valores y que si yo lo copio y lo pego, lo puedo utilizar. Y si no está restringida, pues me va a generar un costo. Y pues saber que hay un buen de programas de estos y que cada vez más se está automatizando, ¿no? El robo de las API keys. Finalmente, y que es el ejemplo más sencillo o el robo más sencillo que se utiliza, es accederlo directamente desde la web. Yo tengo publicado mi sitio, hay bots también que se dedican a inspeccionar el sitio web y si encuentran el valor de la API key, lo prueban. Vamos a ver cómo se realiza. Para ello nosotros programamos así de manera muy sencilla un ejemplo. Déjenme ver. Nosotros tenemos aquí un servidor. 8080. A ver si está funcionando o se cayó. No, aquí nosotros tenemos un pequeño código. Parece que se nos cerró. Vamos a volverlo a abrir. Y vamos a utilizar la herramienta que tienen prácticamente todos los navegadores, que es el inspector de elementos. Si nosotros le damos clic, es más, si gustan probarlo en alguna parte de un sitio web, si le dan clic derecho, le sale la opción de inspeccionar. En algunos navegadores se tiene que hacer en el caso de Chrome, se tiene que hacer desde aquí. En la opción de más herramienta, también me sale herramientas del desarrollador o con las teclas de Control Shift If. Ese es un estándar y me abre esta ventanita. En lo que levanto el servidor, si alguien gusta ir probándolo, pues siéntase libre. Obviamente, esa herramienta está pensada para los desarrolladores y para facilitarnos nuestra tarea y no para robar API keys, ¿no? Evidentemente. Y saber que si nosotros lo hacemos o lo intentamos hacer, pues pudiera ser ilegal si no tenemos los permisos para realizarlo. Eh, Aquí estoy levantando un servidor, es un sitio web pues, bastante sencillo, de hecho solamente es un HTML y parece que ya está funcionando, vamos a ver. Ahí está. Es un pequeño mapa muy sencillo. Imaginemos que en el ejemplo de la aerolínea, bueno, queremos mostrar un mapa con diferentes ubicaciones o sucursales, pero esto se podría aplicar pues, a cualquier mapa, ¿no? En realidad. Si nosotros le damos el inspeccionar elemento, vamos a darle, me abre esta ventanita y me muestra el código del HTML. Y esto lo puedo hacer con cualquier página pública, ¿no? Que esté ahí en Internet. Me muestra todo el código de la página web. Ahora, si yo aquí le doy Control F, que es la herramienta de buscar, Control F suele ser el acceso directo para buscar en múltiples sistemas, me abre aquí una ventanita en donde yo puedo poner, por ejemplo, key, y si le doy aquí key, automáticamente me busca pues cualquier resultado que coincida. En este caso, si yo copio este valor,
bueno, seguramente lo voy a poder utilizar. Para esto se suelen ocupar programas como Postman o incluso en automatización, pues los bots ya lo hacen, ¿no? Verifican si la API key se puede utilizar. En el desarrollo, eh, solemos ocupar este tipo de programas para verificar si están funcionando. Obviamente, esto es como en la generalidad. Aquí ya tengo unos ejemplos. A ver. Aquí tengo ya preparada una petición, básicamente que me permite saber si esta API key está funcionando o no. Entonces, si yo voy y la copio de aquí, nada más la copio y la pego, y le doy aquí a Send, bueno, veo si me da un resultado. En este caso me dio un resultado, ¿no? Aquí yo mandé a llamar a la API de Geocode, pero pudiera ser a cualquier API. En cambio, si estuviera restringida, y este es otro ejemplo en que si está restringida, vamos a ver la diferencia. El resultado me dice, esta API no está autorizada para utilizar este servicio, ¿no? Esta API o este proyecto. Vemos cómo cambia, ¿no? La restricción. En este caso sí se puede utilizar, en este caso no se puede utilizar, porque una API está restringida y otra API no está restringida. Estas herramientas las utilizamos para el desarrollo en general, pero saber que esto ya está súper automatizado, ¿no? Y los hackers, pues, ocupan estos programas informáticos para automatizar todo esto, ¿no? Y que pues, ya no tienen que dar los clics, ¿no? Se hace de manera automática y en cientos de sitios web. Entonces, considerarlo y darle la prioridad y la relevancia que le aplica. ¿Cómo podemos proteger nuestros proyectos? Bueno, si bien pues nos centramos más en cómo fueron los robos, bueno, la respuesta de cómo protegerlos pues es restringirlos, darles esta prioridad, tener documentado quién tiene acceso, quién no tiene acceso, y pues manejar con la mayor seguridad nuestras APIs. Implementar mecanismos de seguridad, digamos, controles pueden ser documentales, quién tiene acceso a esta API, quién no, y cuál es el propósito de esa API. Incluso, digamos, ya contándoles una historia, ha ocurrido que en algunas empresas, bueno, alguna persona que incluso ya salió de la empresa, pues se queda con algún acceso que no debería de tener y puede hacer uso de los recursos en la nube, ¿no? Se ha dado de minado de Bitcoin, se ha dado de robo de base de datos, entonces, pues, si bien la nube es una herramienta perfecta para escalar nuestros negocios, bueno, saber que implica riesgos y al no conocerlos, pues tenemos que darle pues más prioridad, ¿no? De la que a veces le damos. La fortuna es que, bueno, Google nos ofrece una cantidad de herramientas para restringir, para auditar, incluso para establecer límites en los proyectos de, si consume más de tanto dinero, bloquea el servicio y que ya no se genere una facturación pues no deseada. Entonces, pues, echarle ganas en ese sentido y trabajarlo, obviamente conforme a las necesidades de la empresa. Finalmente quiero hablarles del soporte técnico. Digamos, Google tiene sus canales de soporte técnico, principalmente lo hace a través de la consola de GCP, a través de Stack Overflow, tiene igual canales en GitHub y en Discord. En los diferentes canales podemos encontrar muchísima información, muchísima documentación. En GitHub específicamente se suben incluso vulnerabilidades y Google también está actualizando constantemente sus sistemas para pues corregir, ¿no? Cualquier detalle. En este sentido, bueno, nosotros también les extendemos el soporte técnico porque el de Google es totalmente en inglés y lo que nosotros les ofrecemos como eSource en el soporte técnico, pues les ayudamos a revisar y documentar las restricciones de las API keys, les ayudamos a responder ante incidentes y bueno, también tenemos capacitaciones en las mejores prácticas. Normalmente todos los incidentes y todos los tickets los manejamos a través de nuestro helpdesk y bueno, saber que ahí está disponible, ¿no? Para ustedes. Ya resumiendo y para empezar a darles como ya las recomendaciones y pasar a la parte de las dudas, el punto primero es tener un buen control de la identidad, el acceso y su administración. Principalmente lo vamos a hacer mediante Cloud Identity, que es para darle identidad a nuestros usuarios, a nuestros colaboradores, y la parte de GCP, ¿no? De que a cada proyecto se le asigna un permiso y podemos darlo en grupos.
También tenemos políticas de organización, eso ya nada más se los vamos a comentar. Por ejemplo, si tenemos una PIKI, bueno, podemos agregarle una restricción para que nadie la pueda borrar, o que si lo intenta, pues se bloquea. Eh, por ejemplo, ¿quién puede crear proyectos de mapas? En la organización también podemos restringir ese tipo de cosas y el acceso a nuestros recursos de la nube, ¿no? Como comentábamos, bueno, no cualquiera tenemos que darle accesos y tratar de darle los permisos mínimos que necesite. Finalmente, tenemos que restringir y documentar el acceso de nuestras API keys, específicamente para bueno, para todas, pero ahorita las que nos están interesando pues son las de mapas, ¿no? Y como al ser un servicio que utiliza muchísimo las API keys, que son la base, pues tienen este riesgo, ¿no? Y que es importante restringirlos. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, digamos, tratamos de cubrir un poquito de toda la parte de la seguridad, un poco breve cada uno de los puntos, pero espero que se pueda entender como en su generalidad todo lo que implica, incluso el riesgo, ¿no? También hacer conciencia de los riesgos. Pues aquí damos un tiempecito, si gustan escribirlas, abrir el micrófono, para cualquier duda, o incluso comentario o sugerencia, ¿no? También. Saber también que la grabación la vamos a compartir en YouTube y que pueden accederlas pues pueden meterse al canal y ver incluso algún otro webinar pasado, ¿no? Workspace y Cloud Identity están ligados, ¿cierto? Sí. Las cuentas de Workspace suelen tener todo lo que trae Cloud Identity. Déjame te comparto un slide. Sí, si alguien ya tiene Workspace, seguramente también tiene Cloud Identity. Déjame ver este slide. Okay, no era esta. Sí, creo que era esta. No. Uy, no la estoy encontrando. Bueno, sí, dependiendo la licencia que nosotros tenemos de Workspace, son las características que podemos acceder. Digamos que Cloud Identity es la versión gratuita de Workspace, porque Workspace ya nos trae pues toda la paquetería de Google, el correo electrónico, almacenamiento en Drive. Cloud Identity no trae eso, pero es gratuito, digamos. Y la administración se hace exactamente en la misma consola. Entonces espero que con eso se pueda contestar esa pregunta. ¿Tiene alguna iniciativa o producto de sesión asociado con seguridad con biometría? Google de momento no ofrece seguridad específicamente con reconocimiento facial, si es la pregunta. Lo que Google ofrece es que para la autenticación creo que permite con la huella, algunos pasos te permite usar la huella para acceder. No sé si eso responde a la pregunta. Buenísimo. Y finalmente les recordamos que está la encuesta, si nos ayudan ahí sobre todo para mejorar o incluso también para ver si alguno de los temas les interesó y quieren verlo más a detalle o algún otro tema que esté relacionado con mapas, pues también algunos temas los hemos sacado de las encuestas y es bastante interesante. Si no hay ninguna otra pregunta, bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Esperamos que este webinar les haya sido de utilidad y pues a ver qué vamos a dar más webinars. Síganos en nuestras redes sociales y pueden contactarnos por cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, cualquier otra cosa que quieran saber de mapas, pues estamos a sus órdenes. Otra vez, muchas gracias a todos por su tiempo.